Entonces vamos a continuación a comenzar a analizar los sensores de caudal o flujo volumétrico. La medición de caudal, tal como dice acá, constituye tal vez el porcentaje más alto en cuanto a la medición de variables industriales se refiere. Sin este sensor sería imposible el balance de materiales, el control de calidad y la operación de procesos continuos. Bien, el principio básico para medir caudal o flujo volumétrico es medir la velocidad del flujo. Tal como se observa aquí, ¿cierto? En esta tubería tengo un flujo circulando hacia arriba que lleva a cierta velocidad. Si yo conozco la velocidad y el área también se conoce, ¿cierto? Esta área se va a conocer, yo puedo multiplicar la velocidad por el área y me va a quedar caudal. La velocidad, por ejemplo, metros por hora, y este sería metros cuadrados, o sería metros cúbicos por hora. El producto me quedaría cierto volumen por unidad de tiempo, que es caudal. Bueno, para medir la velocidad existen un número de principios y vamos a destacar lo siguiente: de presión diferencial, pitot, área variable, también llamado rotámetro, vórtex, turbina, magnético, de efecto Doppler, de tiempo de tránsito y otros. Ya vamos a ir analizando algunos de ellos y vamos a comenzar con uno de los más antiguos y que aún se utilizan, que son los tipo placa o edificio, que consiste básicamente en insertar en la tubería donde está el flujo justamente una placa con un edificio, ¿ya? En su versión más simple. Entonces, si yo tengo acá un flujo que va en esa dirección, donde trae una presión, que al pasar por la restricción esa presión va a cambiar, ¿ya? Entonces se va a producir un delta de presión. Y se demuestra y se ha demostrado que la velocidad del flujo es proporcional a ese delta P, que sería P1 menos P2. ¿Ya? Entonces, eh, este sería el elemento primario de medición. Aquí yo puedo colocar un sensor que me mida ese delta P, ¿ya? Y tengo que eliminar esta constante y con eso tengo la velocidad. Entonces, ese es el principio básico. ¿Ah? Ahora, aplicaciones: líquidos, gases, vapor, sólidos y combinación de ellos. ¿Ah? Los rangos, bueno, a este tiempo, digamos, entre valor de medida, entre valor máximo y mínimo, es de 3 a 1, entre valor máximo y mínimo, con una precisión de 1%, más o menos 1%. Bien, aquí tenemos una instalación de una placa orificio. Aquí se puede observar aquí la placa entre medio y las dos tomadas para las presiones. Estas dos tomadas de presión llegan acá a un sensor que detecta el diferencial de presión. De ahí viene, cierto, el condicionamiento y finalmente el transmisor con el indicador aquí. Aquí podemos observar con mayor detalle un sensor de presión aquí, ¿cierto? Y otro que está aquí atrás. Los dos entran acá al transmisor. Además tenemos un sensor de temperatura que sirve para compensar. Normalmente los instrumentos sensores necesitan compensación cuando hay cambios de temperatura. Y acá tenemos un indicador de caudal. Y este es un procesador de caudal. Puede ser, por ejemplo, para integrar y hacer una suma, ¿cierto?, del caudal en cierto tiempo. Y eso. Y aquí tiene otro sensor de presión también para compensación. Ok, ya. Entonces, vamos a ver los tipos de placas: concéntrico, excéntrico, ¿ya? Para gases y para líquidos. Depende de donde esté, si está el edificio abajo o arriba, cementado,
cuña. Aquí está, esto realmente de los edificios no son así en corta. Eso le da una cierta suavidad, ¿cierto? En el cambio de la presión, al pasar por el edificio, ¿ya? Eso hace que la pérdida de cargas ya no sea tan alta, sea mediana, alta precisión, costo relativo elevado. Aquí están los edificios para sacar, medir las presiones, ¿ya? Este se llama garganta, icono de entrada. Y finalmente tenemos el Venturi, que es más alargado aún, ¿ya? Están los sensores, ¿cierto? El transmisor, alta precisión, baja pérdida de carga. Aquí logramos bajar la pérdida de carga. Costo elevado, más elevado por supuesto que el resto, ¿ya? Bueno, y lo que es transmisor se mantiene, ¿cierto? Que ahí lo que interesa es medir de esta presión y después adecuar la señal. Vamos a ver un video ahora que nos muestra los tres casos, ¿ya? Y bien explicado, y ilustra bien, ¿cierto?, el principio de medición. Vamos entonces. Aquí está cómo este método de medición funciona. Los medidores de presión diferencial en el fluido tienen una restricción artificial integrada dentro del tubo medidor. La restricción aquí, para el ejemplo, es un plato orificio. Dos orificios están localizados en la pared del tubo, uno antes y otro después del plato orificio. Dos tubos separados conectan estos orificios con un sensor de presión diferencial con sus dos cámaras de presión separadas por un diafragma. Una pequeña diferencia en la presión del fluido en movimiento puede ser medida con precisión. Si no hay flujo, la presión antes y después del plato orificio es esencialmente la misma. Tan pronto como el flujo empieza a fluir, su velocidad alrededor del plato orificio incrementa significativamente debido a la restricción de la parte estrecha. Al mismo tiempo, debido a la conservación de la energía mecánica, la presión estática en este punto disminuye, por lo cual diferentes valores son detectados en la cámara del sensor de presión. Y a través de imanes que han colocado aquí en estas paletitas de rotor, se van a inducir una bobina que está alrededor de la tubería, unos pulsos como estos. Entonces estos pulsos van a ir cambiando su frecuencia de acuerdo a la velocidad. Y a través de electrónica es fácil medir, ¿cierto?, estos pulsos, ya contarlos. Entonces puedo determinar la velocidad y con ello el flujo, ¿cierto?, ya que vamos a conocer o conocemos el área de la sección transversal, ¿cierto? Y aquí tenemos un sensor real, ¿ya? Y las aplicaciones de este tipo de sensor son en líquidos y gases con ciertas características. The volumetric flow from the axial fluid velocity and the cross-sectional area of the meter. As the turbine meter housing is cut away in this animation, we see the two-bladed helical rotor. The rotor is constructed of titanium, which was chosen for its lightweight, high tensile strength, and excellent corrosion resistance. The flow stream, depicted by the flowing blue arrows, is channeled by the upstream stator through the rotor. The rotor, like conventional turbines, rotates on a fixed shaft with a virtually frictionless, highly polished tungsten carbide bearing system. The rotational speed of the rotor is directly proportional to the axial flow velocity of the fluid. The fixed shaft tungsten carbide bearing design is the same as the bearing systems used in the Century Series turbines for over 40 years in harsh crude oil service. A high-strength permanent magnet is embedded in the tip of each blade of the rotor. Filtrar, etcétera. ¿Ya? Es principio bien básico, parecido al, ¿cierto?, prácticamente a lo anterior, solo que en este caso la FEM se va a inducir sobre ese líquido y que va a ser rescatado por estos electrones. Aplicaciones
a fluidos eléctricamente conductivos, tales como líquidos corrosivos, ácidos, pulpas, detergentes, aguas residuales, pulpas rocosas, etc. Flowing through pipes often have completely different properties. Consequently, there are different principles for their measurement. One method is flow measurement based on the electromagnetic principle. The basic physics of this principle can be traced back to the English physicist Michael Faraday, who in 1831 discovered that electrical current can be generated with a magnetic field. Roughly 100 years later, the Swiss inventor and priest Father Bonaventura Turlimann applied this knowledge to electrically conductive liquids flowing in pipes and built the world's first electromagnetic flow meter. Let's take a closer look at how this measurement method works. Two field coils are located inside each electromagnetic flow meter. With the help of what are termed pole shoes, these coils generate a constant magnetic field over the entire cross-section of the measuring tube. Two electrodes which can pick up electrical voltages are installed at a right angle in the wall of the tube. The lining fitted on the inside wall prevents electrical short circuits between the conductive liquid and the metallic tube. If there is no liquid flow, no induced electrical voltage is measured at first between the two electrodes. The electrically charged particles of the conductive liquid are evenly distributed, shown here in water with red and blue particles. However, as soon as the liquid starts to flow in the measuring tube, the magnetic field applies a force to the charged particles. As a result, the positively and negatively charged particles in the liquid are separated and collect on the opposite sides of the tube wall. Now an electrical voltage forms, which is detected and measured by the two electrodes. This voltage is directly proportional